Buenas noches, República Dominicana, toda la teleaudiencia, bienvenidos a Toque Final. Es una costumbre todos los domingos, y hoy 10 de octubre, de 11 a 12 de la noche, para brindarles un contenido, como es la esencia de este espacio, siempre una apuesta a un contenido de calidad. Julio Ernesto Martínez, un servidor, sustitución nueva vez por mi padre, Julio Martínez Pozo, que es el productor general de esta propuesta, y lamentablemente hoy no pudo estar con todos ustedes, pero apostamos como siempre a brindar lo mejor de nosotros para poder agotar con suma calidad esta propuesta que tenemos esta noche para todos ustedes. Hoy, como de costumbre, en nuestro segmento de las tres preguntas están dedicadas a la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, y pues está dirigida hacia Tommy Galán, que tiene la responsabilidad de los asuntos electorales de ese partido. Estamos hablando de una consulta que se avecina ya para la próxima semana, que es el 16 de octubre. Como de costumbre tenemos las 10 principales y por supuesto agotando el espacio de análisis de los principales temas de actualidad, y quisiera iniciar resaltando el reconocimiento que hizo el Senado de la República Dominicana al empresario José Luis Corripio Estrada, Don Pepín, uno de los hombres más exitosos en la generación de riquezas y empleo de la República Dominicana, y ya pues en una etapa de su vida que sirve como referencia hacia esas cosas que le han dado resultado durante toda una trayectoria que trata de más de 100 años, contando desde cuando sus padres arribaron a la República Dominicana desde España bajo condiciones de precariedad económica, y pues a través de toda una disciplina y constancia y generaciones, pues entonces se dedicaron a las actividades comerciales. Ya ustedes ven los resultados, no solamente destacado simplemente por los aportes en la generación de riqueza, sino lo que ha hecho para la cultura, la educación dominicana y sobre todo la libertad de expresión. Siempre recuerdo una pregunta que le hicieron de por qué él se dedicó a concentrar medios de comunicación, es decir, por qué es el propietario de varios medios de comunicación en la República Dominicana a la vez. Y su respuesta fue que él nunca acudió a comprar un medio, sino que el medio regularmente llegaba hacia él. Y ahí hacía el paralelismo que no necesariamente ser un buen comunicador es sinónimo de buen administrador, que ahí se presenta una realidad a la que muchos desconocen en el ámbito de los medios de comunicación, y es bastante cierto. No necesariamente son estructuras que pueden generar ingresos como la gente piensa. Sí sirven mucho, son plataformas más estratégicas que económicas. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué gana el empresariado dominicano o los principales grupos económicos teniendo acciones o dirigiendo los principales medios de comunicación en la República Dominicana? Bueno, es precisamente eso. Quizás busquen ya pues en ella una plataforma más estratégica, presencial, que el aspecto económico, pero en el fondo no deja de servir de gran aporte para el ejercicio de la libertad de expresión, ya que la mayoría de los medios que pues él es propietario, se mantiene la diversidad de opinión, del criterio de cada quien, ya sea del punto de vista político, ideológico, y siempre es importante ver a Don Pepín como una referencia, un hombre que se dedicó a invertir y a crecer sus empresas en la República Dominicana, hacia generar empleo, lo que es fundamental
para el desenvolvimiento de la economía. Tras la pandemia, y bueno, sin digamos, tener ni siquiera principios básicos de economía, soy de los que entiende que en estos momentos el que tiene una empresa, ya sea pequeña o grande, es uno de los principales héroes de la economía dominicana y más en tiempos de crisis. Porque tener una empresa significa generar dinamismo económico a través del empleo, a través de las riquezas y los aportes en materia impositiva. Y eso es bastante complicado en estos tiempos, porque usted puede hacer un paralelismo y dar valor precisamente a los que aportan a una empresa, pero si usted tiene una figura que le aporta cierto valor desde el punto de vista de la empleomanía, usted dice, bueno, si ocurre cualquier cosa, eso puede ser sustituido por otro valor, pero es muy difícil cuando la empresa no está. Si no existe la empresa, no existe el empleo, no existe forma de generar ingresos al Estado Dominicano, no hay forma de acumular a los fondos de pensiones ni nada por el estilo. Bueno, y siguiendo, ¿verdad?, con la dinámica de temas breves, Mantequilla aún sigue acaparando la atención de toda la sociedad dominicana a través de su brillante fórmula, como así lo han catalogado algunos, de multiplicar las riquezas a un tiempo récords. Todas las características del conocido esquema Ponzi, que en una primera etapa se reciben ingresos, ellos incluso obtienen beneficios, salen incluso a difundir y a demostrar que han recibido un beneficio tras decidir invertir. Entonces así viene la ola masiva de personas hasta que al final eso resulta ser insostenible. Él ha recibido visitas por parte de autoridades del Estado, DGI, Ministerio Público, etcétera, pero ya pues más allá de las consecuencias que pueda tener este tipo de actividad que no están reguladas, hay que preguntarse por qué ocurren este tipo de fenómenos en la República Dominicana. Y el asunto, digamos, no es primera vez que esto ocurre, pero siempre influyen muchas cosas y una de ellas es la falta de educación en materia financiera que tiene el dominicano, a su vez ese, digamos, ese anhelo, ese deseo de dar un palo de la noche a la mañana que le cambie la vida, buscar una manera de, si yo no tengo nada, quiero mañana tenerlo todo, sumado a una serie de circunstancias, hacen que figuras como esta, con ciertas habilidades, se aprovechen de la ignorancia de mucha gente y de ese mismo deseo desenfrenado de obtenerlo todo de la noche a la mañana y se aprovechan de estas cosas. Creo que eso solo se puede combatir de una forma de seguir por parte de las mismas autoridades, no solamente insistir en la regulación, sino en la formación financiera de la gente, en que esté consciente de que no hay cosa más segura que nuestro sistema bancario regulado. Pero cuando aparecen estos famosos genios, estos brujos, esta gente que tiene la habilidad de venderte el sueño y venderte pajaritos en el aire y tú accedes, al final la mayoría terminan enganchados. Y es lo que desde ya se está empezando a sentir, aunque él atribuye eso precisamente al tranque financiero por parte de las autoridades, que pienso que es lo correcto, lo que se puede hacer desde el punto de vista del Estado para frenar este tipo de estafas, lo que pueda hacer de antemano, pienso que la misma sociedad se lo va a agradecer, porque en la medida que estas cosas no se detengan, seguirá un grupo de gente apostando a que le van a multiplicar sus riquezas y
terminarán siempre enganchados y a donde van no es a donde mantequilla, a donde van es a quejarse a las mismas autoridades que le están diciendo, le están advirtiendo que no se metan en ese gancho. Finalmente, para irnos ya al primer bloque de comerciales, quiero hacer referencia a la crisis haitiana y toda esta situación que la venimos conociendo incluso hasta desde mucho tiempo. Usted simplemente estudia la historia de Haití desde su independencia hasta estos tiempos y es un país que ha vivido inmerso en la crisis. Haití tuvo sus mejores épocas de ser la economía más productiva, pero era en la era colonial, porque tenía, ¿verdad?, lo que llevaba el progreso de los pueblos, que era la fuerza hombre, la fuerza de trabajo. Pero en la medida que ese país fue avanzando, cayó en una crisis inmersa hasta estos tiempos que no ha hecho más que agudizarse. Digamos que es un Estado fallido casi por completo y el problema no es solo eso, sino las consecuencias del mismo. Hay distintas teorías que vienen incluso hasta de un proverbio que hace referencia a cómo las alas, el aleteo de las mariposas puede generar un impacto ínfimo en todo el mundo, que es lo que está ocurriendo incluso con esta guerra de Rusia. Usted se pregunta qué tenemos los dominicanos que ver con eso. Bueno, nos empobrecimos mucho más sin tener vínculos directos con esa guerra de Ucrania. Pero es precisamente por el efecto de los acontecimientos mundiales y su impacto en los demás países. Con Haití, digamos, ocurre algo mucho más especial para la República Dominicana, que es un efecto directo. Por más que se ha insistido en protestas, por más que nuestros jefes de estados han aprovechado escenarios internacionales para pedir la intervención de la comunidad internacional, parece que está pasando lo mismo que Simón Bolívar, cuando vio frustrado su aspiración de la famosa Gran Colombia, que era sembrando en el mar o arando en el mar y sembrando en el viento. Parece que es una petición que no está dando resultados en una comunidad internacional que en estos momentos está más enfocada hacia Europa, pero mientras tanto, esos efectos colaterales de la agudización de la crisis de Haití está afectando el desenvolvimiento de la economía dominicana y incluso con la alerta de que ustedes saben que hay un brote de cólera. Nosotros tenemos como nuestra principal fuente, como la locomotora de nuestra economía de servicios, el turismo. El turismo que viene en un repunte, viene en un auge, que ha contribuido a salir mucho más airoso a enfrentar esta crisis. Sin embargo, ustedes saben que en la medida que ese cólera pueda traspasar las fronteras y hacia la República Dominicana, esto podría poner en jaque o podría afectar de una forma significativa el turismo en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo ha contribuido esa situación que ha ocurrido en Haití, insalubridad en todos los sentidos, a que nuestras autoridades desocupen situaciones del día a día, problemáticas, en la cual nosotros, esos desafíos que enfrentamos a diario en materia de salud, y tengan incluso que pues ir y trasladarse hacia la frontera para alertar y prevenir esta situación que se puede desatar en un cólera en la República Dominicana, que es muy difícil que no entre. O sea, no es que no exista la capacidad de que no entre, sino que por lo menos se pueda controlar y que no llegue a unos niveles que pueda seguir afectando nuestro desenvolvimiento en todos los sentidos. Así que, de cualquier forma, en lo que la hacha va y viene, en lo que la comunidad internacional se fija en Haití, nosotros como país tenemos que seguir buscando mecanismos para evitar, aparte de esa gran solidaridad que hemos tenido constante, de no terminar de jodernos nosotros por no hacer nada.
tenemos que ponernos las pilas. Vamos a nuestro primer contacto de publicidad y retornamos dentro de unos instantes para dar continuidad al contenido que tenemos para todos ustedes esta noche. Es tiempo de recorrer el mundo y los acontecimientos locales, por lo que invitamos a todos a disfrutar de nuestro segmento de las 10 principales. Adelante, producción. El gobierno depositó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2023 en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley plantea un tope de gastos para el gobierno central por 1.247.578.1 millones de pesos, que incluyen proyectos sociales de alta rentabilidad y atención de demandas históricas en seguridad ciudadana y salud. El monto de gastos representa un incremento de 201.297.4 millones de pesos, 19.2%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para este 2022, explicado por el aumento en remuneraciones, casi en su totalidad para educación, defensa e interior y policía, y en transferencias al sector público. También representa un alza de 84.185.6 millones de pesos, 7.2%, con relación a la reformulación presupuestaria del segundo semestre del año vigente. Para el próximo año se han incluido 12.108.6 millones de pesos para 151 proyectos de inversión pública, siendo 37 nuevos y el resto de arrastre. Hacienda informó que el gobierno prevé continuar las construcciones del monorriel y el teleférico de Santiago, la ampliación y extensión de las líneas 1 y 2 del metro y del funicular hacia Los Alcarrizos. En el proyecto de presupuesto para 2023 se incluye una asignación presupuestaria a la Procuraduría General de la República de 9.019.7 millones de pesos, representando un incremento respecto al monto presupuestado para 2022 de 620.4 millones de pesos, en tanto que a los ministerios de Economía, de Trabajo, de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, de Agricultura y Minas se les contempla una disminución en sus apropiaciones presupuestarias. El Ministerio de Educación y el Capítulo de Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros se llevarán las mayores asignaciones. El gobierno mantiene para 2023 su política de subsidios con el objetivo de amortiguar posibles subidas de precios. Así, destinará 70.425 millones para el subsidio eléctrico y 20.000 millones para el subsidio de combustibles. Por otro lado, el documento contempla una expansión en los programas de protección social. Se destinarán 43.117 millones para los programas Aliméntate, Bono Gas, Bono Familiar y Bono Luz. El senador Iván Silva, por la provincia de La Romana, afirmó que estamos viendo una novela negra con la situación que se da en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, donde su presidente, Yanel Ramírez, fue sometido por acoso sexual y acoso laboral contra 2 empleadas del organismo auditor. Pues es indecente ver al presidente de una institución demócrata, institucional y políticamente, que tiene la responsabilidad de fiscalizar, censurar y controlar todos los poderes constituidos y constituyentes del mismo, cuestionando su propia jerarquía como presidente de esta institución. Iván Silva envió una carta a su tocayo Iván Lorenzo, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de la Comisión Bicameral, para estudiar el proyecto de la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas, a quien le pide investigar y dar respuesta a sus interrogantes. Asimismo, acusó al presidente de la Cámara de Cuentas de haberse apandillado con 3 de los miembros del organismo auditor y anuncia con descaro un acuerdo de 3 contra 2. El senador romanense indicó que luego, con la misma desfachatez, anuncia otro acuerdo, ahora con los 5 miembros de la Cámara, comprometiéndose a cumplir la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento. Silva advirtió que no se puede permitir el colapso institucional, político, democrático y ético en la Cámara de Cuentas, ya que se estarían abriendo las puertas para comportamientos aberrantes en otras instituciones con la misma responsabilidad y obligación democrática, y que espera que no suceda en la Junta Central Electoral.
Como forma de reducir el congestionamiento del tránsito en la ciudad, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, iniciaron el plan Parquéate Bien, que busca solo permitir estacionamientos a la derecha en algunas zonas ya identificadas. Los vehículos que se estacionen en zonas prohibidas serán remolcadas, en principio por 6 grúas, hasta la avenida Tiradentes número 17. En principio, el proyecto piloto se aplicará en 13 calles del polígono central, pero se continuará desarrollando hasta otras zonas hasta completar el Distrito Nacional y continuar hasta los municipios de la provincia de Santo Domingo. En su primera etapa, el piloto Parquéate Bien abarcará las calles Poncio Sabater, Francisco Carías Lavander, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casals, Manuel Enríquez, Boy Scout, Jacinto Mañón, del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y Calle Z. En tanto, a varios días de implementarse el plan piloto, unos 98 choferes han sido sancionados por estacionarse en lugares prohibidos de las vías, de los que 71 ciudadanos fueron despachados luego de que sus conductores cumplieran los requisitos, los cuales son matrícula, licencia y recibo de pago. Algunos ciudadanos consultados sobre el proyecto piloto que inició el Intrant y que el primer día fiscalizó 34 vehículos, expresaron que el plan amerita una campaña de orientación masiva para que los ciudadanos se enteren en cuáles calles y avenidas está prohibido el estacionamiento en ambos lados de las vías. Un tío del ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y 2 personas más fueron encontrados muertos en una hacienda de la localidad Rancho Manuel, ubicado en Estero Hondo del municipio La Isabela, en la provincia Puerto Plata. Los fallecidos son Juan José Soto Corniel, de 72 años de edad, propietario de la finca, Gilberto Basilio, de 63, y Marixa Arelis Ovalle, de 63, comadre del hacendado, quien estaba realizando trabajos de remodelación de la vivienda. Acorde a la información, los fallecidos tenían heridas de arma blanca, específicamente con un machete. El crimen fue cometido presumiblemente para robarle un arma de fuego y otras pertenencias al hacendado. Cerca de 15 días tenía trabajando el ciudadano haitiano, que las autoridades acusan del triple crimen ocurrido el pasado fin de semana. Según datos de personas cercanas en el lugar del suceso, el incidente se originó luego de una discusión entre el capataz de la hacienda con un nacional haitiano, quien apenas tenía unos 15 o 20 días que había comenzado a trabajar como ayudante en la propiedad de Soto Corniel. La situación provocó que más de 100 haitianos fueran sacados de sus casas por moradores y sus viviendas quemadas. Los habitantes del lugar reaccionaron de manera violenta, expulsando a los extranjeros, luego que se sospecha que haitianos mataron al hacendado y a 2 de sus empleados. El Ministerio de Salud Pública emitió alerta de vigilancia epidemiológica y activó su plan de emergencia, con énfasis en la frontera ante la presencia de cólera en Haití. La enfermedad infecciosa es producida por una bacteria que en el 2010 provocó una emergencia sanitaria en la isla, tras la epidemia que inició en la parte haitiana y se extendió al territorio nacional. El cólera, caracterizado por diarrea aguda que conlleva una rápida deshidratación, es altamente mortal si no es tratado a tiempo. Su contagio está vinculado al consumo de agua contaminada con la bacteria Vibrio cholerae. El primer caso de cólera en República Dominicana se confirmó el 15 de noviembre del 2010 en un paciente residente en el municipio de Higüey, provincia de la Altagracia, quien retornó de Haití. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reveló que ante los informes de la enfermedad en Haití, el país alertó la vigilancia epidemiológica ante casos diarreicos y activó el protocolo de manejo y atención. El Ministerio de Turismo informó que 430.129 turistas visitaron la República Dominicana durante el pasado mes de septiembre de este 2022. La institución pasó balance sobre la llegada de los extranjeros al país y las comparó con años anteriores, donde para la misma fecha en el 2021 vinieron 365.540, es decir, unos 64.589 turistas menos. Además, precisó que comparado con septiembre de 2019, para este año lo supera por más de 106.467, así como 103.942 foráneos que arribaron en el pandémico 2020. Cabe mencionar que del total de turistas que llegó el mes pasado, 341.761 fueron extranjeros, lo que equivale a un 36% más por encima de los que visitaron este lado de la isla durante 2019, mientras que 88.413 de esos visitantes fueron dominicanos, que los coloca un 37% por encima de septiembre de 2018 y un 2021 arriba de la misma fecha en 2019.
En lo que va de 2022, han llegado al país 5.334.291 turistas, específicamente de enero a septiembre. La Guardia Costera estadounidense informó que repatrió 47 dominicanos después de interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas cerca de Puerto Rico y arrestar a 2 supuestos traficantes de migrantes. El guardacostas Winslow Wurzer entregó a los migrantes a un buque de la Armada Dominicana. La embarcación en la que viajaban los migrantes fue detectada al suroeste del islote puertorriqueño de Desecheo, situado en el Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana. Mientras los guardacostas perseguían a la embarcación sospechosa, observaron a los pasajeros, 46 hombres y 3 mujeres, achicando agua. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, la Guardia Costera interceptó 88 embarcaciones y detuvo a un total de 2.273 migrantes, mayoritariamente dominicanos, 1.705, y haitianos, 444. En tanto, se encuentran en Miami, Estados Unidos, 16 de las personas que naufragaron en una embarcación que zozobró en Cabrera, María Trinidad Sánchez, mientras se dirigían a Puerto Rico. Familiares de los desaparecidos confirmaron el rescate de sus parientes. De acuerdo a versiones, el grupo fue rescatado por un crucero que se percató de la situación y los trasladó a Miami. El domingo, las autoridades dominicanas identificaron un fallecido y 4 sobrevivientes, al tiempo que informaron que intensificaban la búsqueda. Un joven dominicano murió el pasado lunes de un disparo en la cabeza y otros 3 varones, también extranjeros, resultaron heridos en un tiroteo y una pelea con armas blancas junto a una discoteca en la localidad española de Fuenlabrada, Madrid, según informaron los servicios de emergencias. Silent Mesa Reyes, de 21 años, es el joven asesinado. Es hijo del exalcalde de Tamayo y exdiputado por la provincia de Bauruco, Uraldo Mesa Velázquez. El joven también presentaba cortes en la cara producidos, al parecer, por un machete. Ocurrió después de un concierto del cantante dominicano de música drill, Rochi RD. Las fuerzas de seguridad buscan al menos a 2 sospechosos que huyeron del lugar. La reyerta ocurrió de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de la calle de Luis Sauquillo. Los agresores entraron en el local vestidos de negro y encapuchados y después se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Con un éxito rotundo se desarrolló el tercer Campeonato Mundial de Dominó Santo Domingo 2022, organizado por la Federación Mundial de Dominó, del cual resultó como nuevo campeón del mundo el dominicano Miguel Torres. El nativo de San Cristóbal fue el mejor en la modalidad individual, al terminar con récord de 10-1 y una efectividad de 2.246. Torres se adjudicó el título de campeón y un cheque valorado en $5,000. Gracias a Dios y a los organizadores de este magno evento, me llevo una gran impresión con la manera en que se organizó este mundial, dijo Miguel Torres, luego de convertirse en campeón mundial. Este evento mundialista se celebró desde el viernes 30 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre en el Hotel Catalonia del Distrito Nacional. Finalmente, la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil comenzó el pasado lunes, con mensajes de confianza de Lula y Jair Bolsonaro, que ya salieron a la casa de nuevos electores para garantizar un triunfo el 30 de octubre. El expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, de 76 años, se impuso el pasado domingo con el 48% de votos al mandatario ultraderechista con 43%, pero se quedó lejos de una victoria holgada como preveían los sondeos, que lo ubicaban victorioso incluso en la primera vuelta. La ventaja de 5 puntos dejó la definición abierta y proyecta semanas de una campaña intensa y agresiva en un país profundamente dividido. Bolsonaro ha gobernado a golpe de crisis, especialmente con una cuestionada gestión de la pandemia y un desafío constante a las instituciones democráticas. De hecho, dijo que espera un posicionamiento de las Fuerzas Armadas sobre la transparencia de las elecciones, tras poner en duda la fiabilidad del voto electrónico. Bolsonaro mantiene un sólido apoyo entre el electorado evangélico, el agronegocio y sectores conservadores, mientras que Lula, aún bajo la sombra de los escándalos de corrupción develados cuando la izquierda estuvo en el poder y que decepcionaron a muchos de sus seguidores, cuenta con el apoyo de las clases populares, las mujeres y los jóvenes. Bueno, arribamos a otro contacto de publicidad y seguimos con más contenido en esta entrega de Toque Final.
términos políticos, se avecina la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos apenas a días, sería el próximo 16, en donde ya todo está anunciado y los PLDistas e incluso aquellos que no estén inscritos de manera formal en otras organizaciones políticas estarán hábiles para ejercer su votación. Pienso que el PLD tomó la decisión de concentrarse en tratar ¿verdad?, de hacer un esfuerzo por hacer un proceso, organizar un proceso interno sin mucho contratiempo, con menos contratiempo posible. No es tan fácil para un partido político dirigir, organizar todo un proceso. Regularmente eso se hacía a través de la Junta Central Electoral, pero es precisamente esos grandes retos que tiene esta organización política y se espera que sean escogidos uno de los 6 aspirantes. Estamos hablando de Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, está Luis de León, Marisa López y la distinguida amiga Karen Ricardo. Ya pues se ha explicado y de hecho hoy en nuestras 3 preguntas también conoceremos más detalles, que tenemos a Tommy Galán como responsable del proceso de la Comisión Electoral que está desarrollando esta convención interna. Pero aquí, digamos, hay varios desafíos. Uno de ellos es que el PLD es una de esas organizaciones políticas del sistema que no ha definido un candidato específico, a diferencia de la Fuerza del Pueblo, que ya todo el mundo conoce quién es su candidato presidencial, quién lo será. Sin duda que el partido de gobierno llevará su propuesta de reelección presidencial a la cabeza de Luis Abinader, y eso hace que incluso se reflejen muchas encuestas que se han presentado en estos últimos días, un panorama hasta confuso, extraño, que presenta algunos números que mucha gente se pregunta, pero caramba, como que me parece extraño, y es precisamente eso que pueda contribuir a que cuando ya se escoja un candidato del PLD, se puede empezar a proyectar mucho más claro el 2024. También está el reto de que se fortalezca el sistema de partidos. Siempre he acuñado el tema del contrapeso que tenemos en la vida y se refleja en todo, tipo yin-yang, el equilibrio, así mismo, ¿verdad? Como hablamos de un Dios, hablamos de un demonio, un cielo, un infierno, un bien, un mal. Es como el equilibrio que existe entre la vida, y asimismo entonces como hay un partido de gobierno, tiene que haber un partido de opositor. Un partido opositor que genere el equilibrio del poder y a su vez fortalezca la democracia del sistema de partido, que con todo y sus defectos, con todo y sus críticas, con todo y que mucha gente no quiera saber de ello, en estos momentos es la más auténtica y la más democrática de los demás, porque a la hora de hacer apuestas a otras alternativas, existe la disyuntiva de que no sabemos quiénes son o sabemos quiénes son, pero con qué lo van a saltar. Y los ejemplos que hemos tenido de esas improvisaciones en toda la región han sido mucho más negativas que positivas. Entonces, lo que hay es que procurar por seguir fortaleciendo el sistema de partidos, y eso se logra precisamente apostando a que procesos como este puedan desarrollarse de una forma transparente, abierta, o sea, participativa y con menos inconvenientes. Ya hay una competencia mucho más cerrada entre Abel Martínez, Margarita Cedeño de Fernández. También no se puede menospreciar a los demás y sobre todo a un Domínguez Brito que goza
de un gran apoyo, una estructura y sobre todo de figuras dentro del Partido de la Liberación Dominicana que son bien valoradas y aceptadas por la sociedad en sentido general. Es percibido como un político acabado, un político que ha pasado por la administración pública y se ha caracterizado por la honestidad. Está Abel Martínez, que tiene una gran ventaja y fue que desde un principio, cuando el PLD salió del poder, que ustedes saben que vino toda esta vorágine, toda esta campaña bestial en contra de la imagen de esa organización política, que Abel desde un principio estuvo al frente de esa organización, estuvo en uno de sus peores momentos dando la cara, mostrando resultados de que no se puede generalizar, de que algunos casos no pueden ser sinónimos de que todos los PLDistas son corruptos, de que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso contribuyó que Abel pudiera fortalecer un liderazgo interno que es muy importante y determinante, puede ser determinante a la hora de ganar unas elecciones. Margarita Cedeño, sin dudas, es una mujer con una bastante experiencia de Estado. Ustedes saben que ha pasado por la administración pública y dirigió por muchos años la política social del gobierno con resultados positivos que están ahí, son innegables. Digamos que es la de todos los aspirantes la que goza de mayor conocimiento de su electorado, donde Margarita hace presencia, ya sea en un lugar, en un barrio de la capital o una zona rural, en un campo de Dajabón, fronterizo. La figura de Margarita Cedeño ya es conocida y eso puede generar una ventaja. Estamos hablando de un padrón que se puede considerar semiabierto, en donde no solamente tendrán participación los PLDistas militantes, sino todo el que esté hábil para votar y que no sea parte de otra organización política. Pero para mí lo más importante no es la escogencia de una de estas figuras, no solo parte de la escogencia de estas figuras, sino el gran reto que tiene ese partido de no repetir las acciones del pasado que contribuyeron a su división y posteriormente a su salida del poder. De hecho, hay una parte importante de la alta dirigencia de esa organización que ha decidido mantenerse neutral como árbitro, porque ustedes saben que cuando en un partido todos, digamos, se inclinan a favor de un candidato u otro, a la hora de que pueda ocurrir cualquier situación, no hay, digamos, un árbitro neutral con liderazgo de poder lidiar con esas situaciones y eso podría desencadenar en algo mucho más lamentable. Entonces aquí está el principal reto de que muchos han ejercido el compromiso, sobre todo esa alta dirigencia, de que más allá del resultado, lo que vaya a primar en esa organización política es la unidad y todos a una detrás del candidato que escojan las bases de esa organización política. Tenemos que irnos a otro contacto de publicidad para retornar entonces en ese mismo orden con las 3 preguntas que tenemos como invitado a Tommy Galán, ex senador de la República y también encargado de la Comisión Electoral del PLD. Las 3 preguntas están dirigidas hacia la consulta interna del PLD para el próximo 16 de octubre. Dirigimos hacia Tommy Galán, su condición de responsable de la Comisión Electoral. Así que vamos de inmediato, Tommy Galán.
¿Quiénes pueden votar en la consulta que llevará a cabo el PLD el próximo 16 de octubre y cómo sabe el lugar en el que le corresponde votar? Bueno, el partido ha configurado un padrón abierto. Solamente está excluyendo los padrones que corresponden a otras organizaciones políticas o movimientos políticos. Es solo con el interés de abrir las puertas, las ventanas, porque para el PLD es importante escuchar la opinión de la gente, participar en este proceso democrático de consulta con los fines de poder contribuir en la configuración y el resultado que nos dará la posibilidad de definir ella o él como candidato de nuestro partido en las próximas elecciones de 2024. Es muy fácil participar. Para tú ocuparte y en términos de lograr encontrar el lugar, el recinto, la mesa correspondiente, solamente hay que entrar a la aplicación que se conformó para los fines, que se llama verificate.do. Coloca el número de tu cédula electoral y ella te va a, si estás hábil para votar en primera instancia, y luego de eso podrá darte todas las informaciones correspondientes al recinto, a la escuela que corresponde votar, a la mesa que es el CCC que corresponde votar, y es un proceso rápido que puede hacerse en pocos minutos. ¿Cómo será el método de votación y cómo se ha garantizado la transparencia y efectividad del proceso? La votación se va a realizar tanto con un componente electrónico y humano, naturalmente. El proceso es muy ágil, es muy fácil. Se ha configurado que la gente pueda presentarse en el centro y en el recinto, presentar su cédula, luego que la cédula es validada por los integrantes de la mesa que organizan ese proceso en ese recinto, y validar esa participación, que esté y sea parte del padrón de esa mesa, pasa a la máquina de votación, que es la computadora. Con el dedo le saldrán las 6 caras, podrá darle a la persona de su preferencia, o ella o él, e inmediatamente será impreso una boletita recibo donde está configurado el rostro, el nombre y el número en la que se ha identificado ese candidato, cosa de que la primera mecanismo de auditoría o de comprobación de lo que la máquina captó como información esté plasmada en esa boleta. Esa boleta se coloca en una urna y simplemente es colocar la firma de concurrente y ya participó. Es un proceso que puede durar 1 minuto, puede durar 2 minutos, pero es muy sencillo, es muy rápido y es muy ágil. ¿Queda tiempo para eventuales alianzas que impliquen retiro de candidaturas para fortalecer las que lucen más competitivas? ¿Los aspirantes están satisfechos con la organización del proceso? ¿Han expresado confianza en la imparcialidad del arbitraje? Bueno, lo primero, que dentro de los reglamentos no se estableció criterios que tengan que ver con alianzas. Quizás eso pudo haberse expresado en la posibilidad de que uno de los aspirantes pudiesen en algún momento haberse retirado del proceso y plantear o anunciar un apoyo que pueda derivarse de ahí en una alianza. Eso en estos momentos ya no hay posibilidad de que eso pueda ocurrir, porque técnicamente ya este proceso, que es el resultado de un trabajo de 8 meses, el desarrollo de software, aplicaciones, ya todo está estructurado con los 6 candidatos, 3 hombres y 3 mujeres. Por lo tanto, cualquier situación de alianza o apoyo en un momento antes del 16 de octubre no puede configurarse en lo que ya tenemos estructurado. Por otro lado, este proceso se ha llevado con mucha transparencia. Creo que es la palabra clave que ha acompañado todo el proceso. Los aspirantes han tenido una participación como veedores activos en cada uno de los procesos, tanto los mecánicos como los que han podido establecerse en la implementación del software, que se han contratado 2 empresas importantes y reputadas en la República Dominicana. La primera para configurar el software de votación, escrutinio
para el software de transmisión y compendio de la información. Y hay otra que es la auditora, la que está auditando esos procesos, no solamente en el software, sino el proceso operativo de todo lo que se ha configurado aquí en la organización. Eso ha traído como consecuencia condiciones muy favorables en desarrollar un espíritu y un clima de confianza y de garantías del proceso. Esa transparencia. En estos momentos hay una gran cantidad de dirigentes del partido, muchos miembros del comité político, direcciones medias, comité central, que han asumido una posición de arbitraje, que no han tenido participación con ninguno de los aspirantes. Por lo tanto, en ellos se ha descansado toda la parte que corresponde a la organización, tanto la CONAP nacional como en cada una de las demarcaciones, municipios o distritos municipales, y eso ha generado una dinámica importante entre compañeros, naturalmente, acostumbrados a tener procesos democráticos, y estamos seguros que hasta ahora así lo han expresado en encuentros, en momentos de discusión, de reuniones, que hay confianza, hay satisfacción en lo que se ha hecho hasta ahora, y esperemos que el 16 de octubre el PLD pueda dar una demostración, primero en la parte cuantitativa, en la participación de compañeras y compañeros y ciudadanos que nos acompañen, y sobre todo en la parte cualitativa con lo que tiene que ver la organización. Será un proceso que el PLD podrá evidenciar una vez más su capacidad organizativa, su disciplina, y que estos procesos democráticos del PLD se convierten en una fiesta por la democracia. Bueno, como siempre, agradecidos de la amabilidad de su sintonía y esperando, ¿verdad?, poder haber logrado la satisfacción de agotar todo una propuesta de calidad que teníamos para todos ustedes en Toque Final. Deseándole a todos una feliz noche y, si Dios así lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y todas sus plataformas digitales. Buenas noches.